Buenas tardes, comenzamos la rueda de prensa. Hoy hemos aprobado el primer Plan Andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. Es una iniciativa que demuestra el compromiso de este Gobierno, en primer lugar, con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Andalucía y, en segundo, con este pilar fundamental del estado del bienestar. Y no son solo palabras, tiene también un reflejo firme en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y lo hacemos por convicción y por prioridad política. Esa es la realidad que mueve la acción de este Gobierno. Este plan supone un paso más. No solo atendemos a las personas que se encuentran en situación de dependencia, sino que avanzamos en el fomento de la autonomía personal y también en la prevención de la dependencia. De todo ello os hablará la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, pero antes les doy cuenta de otros asuntos. El Consejo de Gobierno quiere hacer, en primer lugar, un reconocimiento a todos los profesionales del sistema público de salud y, en concreto, en los profesionales del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Ellos son los artífices del primer trasplante en España de un donante vivo a un bebé mediante cirugía laparoscópica. Un nuevo hito que sitúa a Andalucía en la avanzadilla como referencia en la vanguardia de los avances médicos. Y esto solo es posible gracias al esfuerzo, al trabajo y a la cualificación de los profesionales del sistema público de salud. Andalucía se tiene que sentir orgullosa de contar con un sistema público de salud que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas. En este sentido, la Consejería de Salud está elaborando un nuevo plan de atención a la diabetes en Andalucía. Un plan que vendrá a mejorar al anterior, poniendo el énfasis en la prevención de la diabetes y en el diagnóstico precoz. La diabetes es una enfermedad que afecta al 15,3% de los ciudadanos de Andalucía, de la población adulta. Estamos hablando en el entorno de 1 millón de personas. Además, hay otro 15,8% de la población que se encuentra dentro de lo que podría ser situación de alto riesgo por presentar alteraciones en los niveles de glucosa en sangre y la posibilidad de desarrollar diabetes del tipo 2. Por eso, el nuevo plan incide en la actuación precoz a través del fomento de hábitos de vida saludables en la población de riesgo y también en el diagnóstico para detectar a tiempo la presencia de la diabetes, evitando así que aparezcan las complicaciones. Los objetivos de este segundo plan son garantizar la coordinación entre los diferentes niveles de atención, entre el nivel de atención primaria y la atención hospitalaria, homogeneizar la actividad de los hospitales de día de diabetes y continuar mejorando los resultados de la salud. La diabetes se considera por el Sistema Público de Salud de Andalucía como un problema sanitario prioritario. Se viene actuando desde el año 1990 y, desde luego, este trabajo ha dado sus frutos. La mortalidad por diabetes en Andalucía ha experimentado una reducción progresiva y estamos ya por debajo de la media nacional. También los ingresos hospitalarios por diabetes han descendido paulatinamente, situándose también en niveles inferiores a la media de España. Estos son los resultados del trabajo que viene haciendo el Sistema Público de Salud y este segundo plan pues quiere seguir avanzando en esta línea que ha venido dando resultados en los últimos tiempos. Por otro lado, la Junta financiará con 35,41 millones de euros los programas de fomento de empleo y de la actividad empresarial previstos para este año por la Fundación Andalucía Emprende. Hemos autorizado hoy una subvención que permitirá desarrollar este año servicios de apoyo a la creación de más de 12.000 empresas y de 16.800 empleos, y también se impartirá casi 11.000 horas de formación. Andalucía Emprende fue creada en el año 1999 y dispone actualmente de más de 200 centros de apoyo al desarrollo empresarial distribuidos por toda la geografía de Andalucía. La entidad ofrece amplia infraestructura de alojamiento gratuito donde los emprendedores pueden realizar su actividad con asesoramiento durante todo el proceso de creación y desarrollo empresarial.
Las empresas que se constituyen con el apoyo de Andalucía Emprende alcanzan un índice de supervivencia del 55,2% en los 3 primeros años de actividad, lo que supone un 6% más de la media autonómica. Por cada euro destinado al apoyo al emprendimiento, retornan a la sociedad andaluza 4,16, es decir, 4 veces más de lo invertido. En otro orden de cosas, hemos aprobado el calendario de fiestas laborales de Andalucía para el año 2017. Junto a las 9 fechas de carácter nacional, se mantienen como fiestas autonómicas el 6 de enero, Día de Reyes, el 28 de febrero, Día de Andalucía, y el 13 de abril, que coincide con el Jueves Santo. A estos 12 festivos nacionales hay que añadir 2 fiestas de carácter local que tiene que decidir cada municipio y comunicar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Ya otros temas que se han visto en el orden del día tendrán información en la referencia que se entrega durante el desarrollo de esta rueda de prensa, y ya le doy paso a la consejera. En primer lugar, y motivo fundamental de esta comparecencia, es la aprobación de este primer plan de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, pero también hoy es un día importante porque es el Día Internacional de la lucha contra las fobias de género, el Día de lucha contra las fobias LGTB, y para nosotros, como Gobierno progresista, tenemos que seguir siempre haciendo una apuesta por la convivencia, el respeto y la tolerancia. Ya sin más, le paso la palabra a la consejera. Muchas gracias, portavoz, y efectivamente un tema muy preocupante en el que el Gobierno de Andalucía está comprometido, y es el incremento de delitos de odio que se produce fundamentalmente en intolerancia, en tema LGTBI, que nosotros tenemos que potenciar y que estamos potenciando a través también del desarrollo de una ley pionera que fue la ley de la transexualidad, que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Andalucía al final de la anterior legislatura. Creo que este es un día para concienciar y es un día de lucha, un día para decir que no vamos a tolerar, tolerancia cero contra la homofobia, contra la transfobia y con todo lo que tiene que ver con la intolerancia hacia la identidad de género. Creo que cuanto más diverso, más nos enriquecemos, y por lo tanto ahí tenemos que estar trabajando y fundamentalmente hacerlo de la mano de los colectivos que luchan cada día en unas situaciones a veces muy complicadas que en muchas ocasiones ni siquiera se denuncian. Efectivamente, hoy hemos aprobado un plan, el primer plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, que es un plan muy esperado en el que se está trabajando ya muchos años. Yo quiero agradecer al equipo, a los que están aquí, a los que hoy no pudieron estar, porque están en otras tareas, que ha venido trabajando en este tema. Y quiero además hacerlo también al resto de las consejerías que forman parte de este plan, porque es un plan donde están implicadas, como ahora veremos, distintas áreas de gobierno del Gobierno de Andalucía. Un plan que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de una parte de la ley de autonomía, de la ley conocida como Ley de Dependencia, que es la primera parte del nombre de la ley. Es Ley para la Autonomía y Prevención, en este caso atención, como dice la ley, de la dependencia, pero hay una parte de promoción de la autonomía y prevención de las situaciones de dependencia que es la que se desarrolla en este plan. ¿El por qué el plan ahora? El plan ahora porque finalmente, como ustedes saben, la ley de dependencia globalmente se paralizó en el 2012 en lo que tenía que ver con la dependencia moderada. Ese parón de la ley de dependencia desde el 2012 al 2015 ha supuesto que esa intervención, sobre todo en materia de prevención, se haya visto retrasada en cuanto a la elaboración del plan. Este plan va a verse reforzado, como es lógico, cuando aprobemos nuestra ley de derechos y atención a las personas con discapacidad, que está también en una fase muy avanzada de su trámite hasta llegar como proyecto de ley al Consejo de Gobierno. Este plan va a mejorar fundamentalmente dos temas que para nosotros es importante. Va a trabajar sobre la prevención de las situaciones de dependencia y va a promocionar la autonomía personal.
Fundamentalmente, la promoción de la autonomía personal tiene que ver no solamente con el colectivo de personas mayores, sino sobre todo con el colectivo de personas con discapacidad, que en muchos casos no se ven reflejadas en la dependencia. Más bien lo que quieren es ser independientes y autónomos. Y lo que permite esta ley es que las personas puedan estar con mayor autonomía, con mayor independencia en su entorno el mayor tiempo posible antes de entrar en la atención a la dependencia. En el desarrollo de la ley nuestra de dependencia hemos invertido más de 8.000 millones desde que la ley se puso en vigor hasta este año, hasta el 2016. En el 2016, como saben ustedes, 1.161 millones de euros destinados. Ha sido un esfuerzo, pues, francamente titánico, sobre todo porque hemos tenido un parón en la financiación por parte del Gobierno que en estos 4 últimos años ha sido de 500 millones de euros menos. Así ven que la evolución demográfica en nuestra tierra, en Andalucía y en la mayoría de los países de la Unión Europea, plantea nuevos retos sociales que están vinculados sobre todo al envejecimiento de la población. Eso supone que si intervenimos de manera preventiva, muchas personas que finalmente pudieran tener una situación de dependencia o no la van a tener o van a alargar el tiempo hasta que eso sea así. Así, para nosotros es fundamental empezar a intervenir lo antes posible. El Estatuto de Autonomía ya recoge expresamente, entre los objetivos básicos de nuestra comunidad, la integración en todos los aspectos de la sociedad de las personas con discapacidad y además señala en su artículo 19 el derecho a las personas mayores y a las personas con discapacidad a recibir una atención integral para la promoción de su autonomía y, en el caso de los mayores, para su envejecimiento activo. El 24 también del Estatuto insiste en que las personas con discapacidad y las que están en situación de dependencia tienen derecho a acceder a esas ayudas, a esas prestaciones y a los servicios que le garanticen precisamente un desarrollo personal y social de acuerdo con sus necesidades. Ya en la ley, como les comentaba, de 2006, que se empezó a desarrollar en el 2007, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, se habla expresamente de prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y las secuelas mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales, sanitarios, educativos, en general, de todos los servicios que afectan a la vida de las personas. En el 2013, el Consejo Territorial de Servicios Sociales de la ley, a nivel nacional, fijó los criterios y las recomendaciones para que esto fuera una realidad. Pero eso no coincidía precisamente con el parón del desarrollo de la ley. En definitiva, el plan lo que se dirige es a toda la población andaluza en general, pero se concreta en acciones que van dirigidas a esos colectivos específicos de personas mayores o personas con discapacidad y personas en situación de dependencia en su grado mínimo, que lo que va a favorecer es que no se agrave la situación o que finalmente se puedan incluso evitar. Y estamos hablando de personas que están sometidas a determinadas situaciones de riesgo, como es el sedentarismo, el tabaquismo, el problema de consumo de droga, algún trastorno alimentario. Asimismo, decir que los profesionales y las personas cuidadoras, sobre todo las personas cuidadoras, también son objeto de este plan de prevención. Algunos datos para que ustedes se puedan hacer una idea de lo importante que es el plan a efecto de esa prevención. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en Andalucía las personas con discapacidad son 716.136 personas, es decir, un 9,58% de la población, de las que casi el 62% son mujeres. Actualmente, de esas 716.552, 52.599 ya están reconocidas con un grado de discapacidad desde el punto de vista legal igual o superior al 33%. Se estima que 6 de cada 10 personas con discapacidad ya sí se encuentran en situación de dependencia y, a su vez, la mayoría de estas son personas de más de 65 años.
Entonces, estamos definiendo un colectivo de personas muy importante que merecen nuestro esfuerzo. Andalucía es en la actualidad la comunidad que más personas atiende en esta situación. Estamos hablando de 178.900 personas beneficiarias, un 23,4% del total nacional. Y el plan, como les comentaba, sería prevenir la dependencia y promover la autonomía personal y ayudar precisamente a disminuir esas situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran con estas situaciones. Promover esa autonomía y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están en esta situación también. Y, por lo tanto, esos dos factores, cuando no se ha producido y cuando se ha producido, ralentizar y evitar que siga esa evolución. Tenemos que tener en cuenta que el plan se presta con acciones dirigidas tanto a la autonomía personal como a la prevención, las dos patas. Sin duda es una acción combinada de estas dos y una adaptación casi individual a las características de las personas que lo padecen. Ahí, promover la autonomía personal significará desarrollar esas acciones que permitan a las personas contar con mayor número de recursos y apoyos para contribuir a que estas personas tengan la mayor calidad de vida en su entorno habitual y puedan tener, como les comentaba, una vida independiente, que es lo que muchas personas quieren. El Gobierno mantiene ese fuerte compromiso, la presidenta lo han dicho en muchas ocasiones, sobre todo en el tema tanto de mayores como de personas con discapacidad, en lo que tiene que ver con la autonomía en la vivienda. Insiste mucho y por eso también hay una colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda. Insiste mucho en la posibilidad, insistimos mucho en la posibilidad de que ese proyecto de vida lo puedan realizar las personas con discapacidad en una vivienda que tenga autonomía, ya sea individualmente o compartidas con personas también en esta otra situación. Estamos pilotando algunos proyectos ya, de hecho en Sevilla tenemos a través de Autismo Sevilla algún proyecto pilotado y en alguna otra asociación también en Cádiz y en otras provincias, también en Córdoba. Yo creo que es importante decir que están dando muy buenos resultados y que ahora habrá que ampliarlo. El Gobierno mantiene ese compromiso con la promoción de la autonomía personal también al respecto de las personas mayores. Y hablamos del proceso de envejecimiento activo, un colectivo que desempeña un importante papel en la sociedad por su sabiduría, por su experiencia y que cuando todos nos dirigimos a ellos y les preguntamos, pueden ustedes hacerlo en su entorno familiar, lo que te dicen siempre es en mi casa, el mayor tiempo posible en mi casa. Ni siquiera cuando te dicen en familia, sí, en familia, pero en mi casa. No te están planteando irse a un centro, no te están planteando irse a casa de los hijos, de la hija, no, te están planteando seguir con las necesidades lo más cubiertas posible en su entorno familiar. Para eso nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en los 900 centros de participación activa que tenemos para mayores que tenemos en la comunidad autónoma, de los que 168 son de titularidad de la Junta y el resto son centros municipales. Son más de 500.000 personas las que están asociadas en los nuestros y estamos hablando entonces de un colectivo de personas con el que podemos trabajar de manera importante. Decir que este plan de promoción de la autonomía personal, que lo presentamos a través de la Estrategia de Envejecimiento Activo a nivel de la Unión Europea, ha recibido la máxima puntuación por parte de la Comisión Europea. Ellos lo califican por estrellas, le llaman 3 estrellas, situando a Andalucía como una región de referencia en Europa al respecto de estos proyectos. Sin duda, el desarrollo de estas acciones de promoción de la autonomía, de la prevención de la dependencia, va a permitir avanzar en el sostenimiento del sistema. Miren ustedes, nosotros, además de la atención que tenemos en la Ley de Dependencia, tenemos casi 190.000 personas en teleasistencia. 190.000 personas en teleasistencia que posiblemente necesitarían a un cuidador en la casa o estar en un centro si no tuvieran la teleasistencia, nada más que por la preocupación y el miedo a la soledad y, sobre todo, por las noches al estar en situación de soledad
si en cualquier momento puede pasarle algo. Es un sistema, nada más que el del famoso botón, que permite mayor autonomía de las personas mayores. Se pretende que estas personas, que tenemos además ya reconocidas muchas de ellas como dependientes moderados de grado 1, ya tenemos casi 100.000 personas reconocidas con el grado 1, 99.572 de dependencia moderada, desarrollen y mantengan sus capacidades personales mediante esas actuaciones, sea terapia ocupacional, atención temprana o estimulación cognitiva, promoción y mantenimiento de la autonomía funcional, habilitación psicosocial, también el trabajo con las personas con enfermedad mental, que es fundamental para evitar los internamientos, tanto sea en agudos como en crónicos. Decir que el servicio de promoción se va a potenciar, se va a hacer con 2 niveles, a nivel de actividades individuales y a nivel de actividades grupales. Es una prestación que no tiene coste para los beneficiarios, se hace directamente por el propio presupuesto de la comunidad y cuando sean reconocidas como grado 1 con la aportación que corresponda por parte del sistema a nivel nacional. El plan tiene, portavoz, tiene 6 objetivos generales: la promoción de la autonomía, es decir, promover el desarrollo de esas condiciones de vida autónoma en el medio habitual de las personas en condiciones de igualdad; prevención de la dependencia, que sería contribuir a aumentar esa esperanza de vida libre de discapacidades y enfermedades; reducción del impacto y del agravamiento de las situaciones de discapacidad y dependencia sobre la calidad de vida de las personas y quienes ejercen su cuidado. En muchas ocasiones son mayores cuidando a mayores, de forma que cuando la persona más dependiente finaliza desgraciadamente su periodo vital, la persona que está para cuidar es la que ha sido cuidadora. Si no se trabaja con ambas personas, va a haber alguien que se resienta precisamente de esa tarea de cuidado. Intersectorialidad y participación, es decir, que va a ser un plan que va a tener distintas tareas. El plan, lo verán ustedes, este plan es un plan voluminoso, un plan que tiene muchísimas medidas. Yo les aconsejo, nosotros vamos a colgar el plan completo para que ustedes puedan tener acceso a él en las distintas áreas de gobierno. La formación, la sensibilización también están incluidas y, por supuesto, la innovación y la investigación. El plan incluye 16 objetivos específicos y 116 acciones. Y yo destacaría rápidamente el desarrollo de los servicios de promoción de la autonomía, como les comentaba antes, con un catálogo de prestaciones y servicios del sistema de autonomía personal y dependencia, incluso incluyendo itinerarios personalizados que identifiquen cuáles son las áreas de intervención más necesarias, la asignación de un profesional de referencia de los servicios sociales comunitarios, una vez que aprobemos la ley, que, como saben ustedes, está en una fase avanzada en el Parlamento, la creación de un portal web accesible con facilidad de uso y actualizado sobre recursos de prevención y autonomía, el desarrollo de los programas de envejecimiento activo y saludable, el fomento y el uso de las TIC para mejorar esa accesibilidad a la información, que cada vez la utilizan más las personas mayores. Eso ha dado un repunte importantísimo, aparte de las personas de discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que viven en la red y su independencia la hacen a través de la red. Y eso es vital porque les permite estar conectados con el mundo. Lo que son campañas, el fomento de hábitos saludables, los programas educativos, programas que eviten precisamente el abandono escolar del alumnado en situación de dependencia, especialmente en la ESO, y que promuevan además la futura orientación y el acceso a la educación superior, que no tiren, como decimos nosotros, la toalla por dificultades en el acceso. Decir que el presupuesto y la evaluación, el presupuesto tiene una inversión anual de en torno a los 353 millones de euros, va del 2016 al 2020, haría un total de 1.765 millones en los 5 años de vigencia del plan. Va a tener un programa de trabajo bienal, es decir, que se evaluará cada 2 años, se evaluará 2017, 18 y 19, 20, y se contendrán en esa evaluación los indicadores de evaluación que nos permitan ir viendo cómo va evolucionando.
El plan ha contado con una participación de más de 130 profesionales, también con 40 organizaciones, con consejerías, además, con las universidades. Yo quiero agradecer a todas las organizaciones y lo significaría en el CERMI y también en las organizaciones de personas mayores, en el Consejo Andaluz de Participación de las Personas Mayores. Ha sido crucial la coordinación entre los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios educativos, aunque incluye, como les comentaba antes, también materias de empleo, empresa, comercio y fomento y vivienda. Así que, perdonar, pero igual como han sido 3 años de trabajo, igual por eso me he alargado un poquillo más. Gracias, perdón. Gracias, consejera. Vamos a las preguntas. Ya saben, nombre, medio y esperen a que el micrófono se ponga en rojo. Hola, buenas tardes. Blanca Fernández Viagas, de la Agencia EFE. Mire, me ha parecido entender, y lo quiero confirmar con usted, que una de las novedades del plan es que incorpora al sistema, en cuanto a la dependencia, a los dependientes moderados. Eso por un lado, sí. Quería que me lo confirmara. También creo que ha dicho que son 100.000 personas, ¿no? 29.000 y algo. Las moderadas reconocidas. Lo que quiero saber es si ya a partir de este año se va a atender a estas 100.000 personas grado 1 y también, puesto que usted ya en ocasiones anteriores había hablado de este plan, yo tenía algunos datos que quería confirmar y quería saber, por ejemplo, si es verdad que este año se atenderá a 200.000 personas en situación de dependencia. No sé si eso es sumando las moderadas y las más en situación más grave y si se beneficiarán de esas 260.000 prestaciones a las que aludió hace unos meses. Gracias. Cuando los presupuestos, sí. ¿Contesto? Sí, bueno, en respecto a la dependencia moderada, efectivamente ya se están incorporando personas al sistema de dependencia moderada. Y debo decirle que hemos tenido un grave problema, que esperemos que se resuelva. Eso no impide que se sigan incorporando personas a la dependencia moderada. Antes de finalizar el año, incorporamos en torno a unas 30.000 personas al sistema. No estamos hablando de una o dos. Y lo que ha pasado es que finalmente que esas personas las ha incluido el Ministerio en las estadísticas, la ha incluido en el catálogo de servicios que nosotros le hemos indicado a cada una de ellas, pero no la paga. Tenemos ahora mismo con el Ministerio, a través del Inserso, unas conversaciones a través de la propia agencia de la dependencia y también de discapacidad para ver exactamente qué está pasando con esto, porque miren ustedes, por cada persona dependiente moderada el Ministerio pone 43 euros al mes. Pero claro, esas personas que se han incorporado a final de año suponían para nosotros 5 millones de euros. Nosotros con 5 millones de euros podemos hacer muchas cosas para estas personas, aunque sea poco, pero por lo menos que lo paguen, porque tenemos ahí un problema. Y efectivamente nosotros nos habíamos trazado como objetivo las 200.000 personas, donde se incluye también las de personas dependientes moderadas que se vayan incorporando, porque al final es todo el sistema. Lo que pasa es que estas personas se quedaron esperando y sí que hay que compaginar con las que están más afectadas, que como es lógico tienen una prioridad del sistema. Se van a compaginar ambas, pero hay que combinarlo, porque si no, ahí están pues muchas personas pendientes. Perdone, entiendo que desde el pasado año a finales ya se incorporaron 30.000 personas. En 20.000, ahora mismo se lo puedo decir con más seguridad cuando termine la rueda de prensa, porque no lo tengo aquí. Pero vamos, el grueso, la novedad sería del plan, sí. Entiendo yo, que ya se incorporarían más masivamente, entre comillas, las personas moderadas. Pero no, la novedad del plan, vamos a ver, el plan es mucho más ambicioso que el propio desarrollo de la ley. Y es importante porque vamos a trabajar con personas que ni siquiera están con dependencia moderada. Vamos a trabajar con personas que finalmente están en una situación que hay que prevenir. Y hay muchas personas a partir de determinada edad, y yo podría estar en ese grupo de edad, en que tenemos ya que empezar a prevenir. Y hay muchas cosas que se pueden ir haciendo para prevenir, sobre todo en concepto previo a la jubilación o en la propia jubilación inicial, pero creo que es vital, es vital. Cuando ya empieza la gente a no saber dónde tienen las llaves, empieza la gente a plantearse aquí está pasando algo. Y eso pues le pasa a mucha gente y muy pronto. Es
decir, hay una parte de prevención que se va a intervenir con personas que ni siquiera tienen el grado. Nosotros incorporamos en el 2015 a más de 40.000 personas a la ley de dependencia, con 51.400 prestaciones nuevas. Y se valoraron a 5.800 personas, pero de dependencia moderada creo recordar que eran en torno, lo tenía por aquí, 65.000. sí, al final, sí, Valoraciones 65.800. Ahora le digo con seguridad de todas estas cuáles eran las moderadas, pero ahora mismo se lo comento, es que no lo tengo en este momento aquí. Y después sí, el objetivo es llegar a ese tope, pero que es independiente, porque incluso en discapacidad vamos a trabajar en autonomía personal en personas que tienen un grado muy elevado de dependencia. Si nosotros en discapacidad vamos a intervenir con personas que tienen a lo mejor un 70, un 80, un 90% de grado no de dependencia, sino de discapacidad. Y lo que pretendemos es que no sean dependientes, que a pesar de tener esa discapacidad tan elevada, sin embargo tengan un grado de autonomía importante, porque su proyecto de vida es que cada vez te lo exigen más. Dile tú a un chico de 18 años o de 20 años, de 25 años, porque lleve silla de ruedas, que va a tener que estar siempre viviendo con su padre, con su madre, con su tita o con su hermano. Eso antes pues era lo normal, pero eso ya la gente quiere tener sus propios proyectos de vida, ¿no? Y para eso hay que tener unos soportes necesarios, ¿no? Sí, buenas tardes. Olga Granado, del diario.es. Supongo que después nos dará la consejera los datos concretos, ¿no?, de los dependientes en cada caso y de las cifras que ha dado al comienzo de... Sí. Vale, perfecto. Entonces no le insisto en eso. Que son muchos datos y son un poco mareantes, sí. Para tener la concreción exacta de los datos actualizados. Le pregunto al portavoz, la presidenta anunció en el último pleno, no, en el antepenúltimo, la llegada inmediata de 25 refugiados a Andalucía. Yo quería confirmar si ya habían llegado esas personas a nuestro territorio y estaban correspondientemente atendidas. Yo me remito, no tengo nueva información respecto a la que facilitó, que conocimos ese día por la mañana. Creo que estábamos hablando finales de abril, creo que era el día 28 de abril. Recibimos una comunicación de parte de la delegación del Gobierno anunciando la llegada de 25 personas, la mayoría de ellas sirios, pero no todos sirios, procedentes de un centro de internamiento de, no sé, me acuerdo si era Ceuta o Melilla. En cualquier caso, la responsable de la materia la tenemos aquí acompañándonos, que nos puede facilitar mayor información al respecto. Bueno, vamos a ver, nosotros, como ustedes saben, en muchas ocasiones la previsión de llegada de refugiados no se terminan concretando en refugiados concretos. Al final, con este tema ha habido especial dificultad. Yo sí sé que a través de distintas ONG están recogiendo, atendiendo a estas personas en distintos dispositivos. Si los 25 exactamente fueron los 25 que llegaron ya, pues no lo sabemos con seguridad, porque nosotros estamos colaborando con Cruz Roja, pero sí que es cierto, a través de nuestros dispositivos de Inturjoven, que los 25 que en su momento nos comunicó la delegación del Gobierno que venían aquí, venían vinculados a plazas de otras ONG que directamente lo gestiona el propio Ministerio con estas organizaciones. Además, nosotros ya teníamos 20 personas atendidas anteriormente que habían venido antes de estos últimos problemas que hubo con los refugiados, que estábamos atendiendo en Málaga y que teníamos atendidos, pero que el ritmo de llegada va muy, muy lento y, desde luego, no responde para nada a las necesidades que tienen las personas que están no solamente en los centros, sino las que están en los campos de refugiados en situaciones, en muchos casos, infrahumanas. Sí, pero entonces, dentro del compromiso de la Junta, de la Administración Autonómica, de atender a estas personas que le correspondieran por las cuotas fijadas, sí, ¿qué personas tiene ahora mismo de condición de refugiada atendidas la Administración? Nosotros seguimos con el compromiso, no de atender a esas personas, sino de atender a las personas que finalmente el Gobierno de España decida que vengan a nuestra comunidad, con esa apertura.
con esa apertura. Nosotros ofrecimos unas 150 plazas de convenio con Cruz Roja a través de nuestro albergue de Inturjoven, pero que no está cerrado a 150 plazas. Dese usted de cuenta que la condición de refugiado y asilo la determina el Gobierno de España, que después hay unas ayudas que provienen en muchas ocasiones de la Unión Europea por cada una de las personas refugiadas para un proyecto vital, global de vida de estas personas mientras estén aquí, que se canalizan a través de ONG, no a través de la comunidad autónoma, sino a través de ONG. En algunos casos, aquí hay un acuerdo con Cruz Roja y después con otra serie de organizaciones. Nosotros, nuestras plazas están disponibles, tenemos ahora mismo 20 que están ocupadas y estamos pendientes de que se incorporen las personas que determine el Gobierno que se tengan que incorporar. Bueno, en cualquier caso, como norma general, sí nos parece muy insatisfactoria la gestión que está haciendo Europa de esta crisis humanitaria. Desde luego, el Gobierno español no está muy por encima. Nos parece que es muy deficiente la actuación que está teniendo el Gobierno de España. Primero, porque participó en ese pacto de la vergüenza con Turquía. Segundo, porque no está dando respuesta a la petición que hizo la Unión Europea de acoger a más de 16.000 refugiados. Y estamos a mayo de 2016, un año después, y apenas si hemos recibido un par de decenas de refugiados en nuestro país. Creemos que estamos mirando a otro lado, dejando el nombre de España en mal lugar y, desde luego, tenemos ya la amenaza de Bruselas de una multa por no cumplir con los acuerdos de la Unión Europea. Entendemos que es un asunto tan delicado de una emergencia humanitaria que salta a la vista y el Gobierno de España, desde luego, está cruzado de brazos y no haciendo lo que tiene que hacer. Sí, José Cejudo, de ABC. Volviendo a la dependencia, en el último informe del Ministerio de Sanidad se habla de que hay 33.000 andaluces en lista de espera con dependencia severa o muy grave. Quería saber si es un problema de presupuesto, un problema de infraestructura de servicios sociales. Bueno, el Ministerio bien haría con ser un poquito moderado, en este caso en las valoraciones, porque saben perfectamente en la situación desde el punto de vista de la financiación que han dejado a esta comunidad autónoma en concreto. Yo no quiero entrar en las valoraciones de otras. Finalmente, como sabe usted, estamos aportando el 78% del total del coste, cuando tendríamos que aportar el 50% del sostenimiento de la ley de dependencia. Ellos hacen un análisis estadístico que, como les comentaba anteriormente, en algunos casos pues tenemos nuestras discrepancias, pero no obstante sí le debo decir que hay personas esperando, que son más de las que nosotros quisiéramos, y por eso estamos reforzando la ley de dependencia, no solamente en lo que tiene que ver con la situación de personas moderadas, sino también con las que están más afectadas. Se ha incrementado el compromiso de incremento del 10% en el presupuesto de la ley de dependencia, que se ha reflejado para este año con un 2,5% de los presupuestos del 2016 en esta materia, y con el compromiso que comentaba antes su compañera en su propia pregunta de llegar hasta las 200.000 personas, que es lo que vamos a hacer. Sí que es cierto que a veces estos datos se van moviendo en función de la situación de las personas. Muchas que entraron como moderadas cuando en el 2012 tendrían que haberse incorporado, pues en el 2016 ya saben ustedes cómo va esto. En muchos casos son procesos de deterioro cognitivo que evolucionan, y cuando te das cuenta los que eran moderados están ya en una situación pues de grado 2 y que hay que acelerar la intervención. Efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente en las valoraciones, sino también en las incorporaciones, pero lo que desde luego el Ministerio ya podría contenerse un poco, teniendo en cuenta el castigo al que nos ha sometido en casi todo, pero en el desarrollo de esta ley particularmente. Yo les recuerdo también, hablando de este asunto, y yo creo que la consejera puede abundar, este Gobierno, a través de su presidenta, lanzó una propuesta de pacto de Estado para que no se produzca exactamente lo que nos está haciendo el Gobierno de España a Andalucía, castigarla con los presupuestos. La vía es trabajar juntos para que no haya una comunidad autónoma que ponga el 78% cuando le correspondía poner la mitad. Si el Gobierno pusiera su parte,
seguramente no habría listas de espera en Andalucía. Pero el Gobierno, desde luego, no está cumpliendo lo que le corresponde. Está haciendo un incumplimiento descarado de la ley de dependencia. En esa misma estadística, el Gobierno reconoce que Andalucía es la comunidad autónoma no solamente que tiene más beneficiarios, como les comentaba a ustedes, 178.856, sino el que tiene más prestaciones y además el que tiene una ratio prestaciones-beneficiarios más elevado de todo nuestro país. La que más ha avanzado en el desarrollo de la ley y la que más ha sufrido las consecuencias de los recortes del Gobierno de España. Pero nosotros no, hasta que no tengamos a todo el mundo incorporado, no estaremos totalmente satisfechos, por decirle con claridad, porque efectivamente todo esto es cierto, pero para nosotros un objetivo es que se incorporen con normalidad y que pasemos esta crisis que ha habido por la paralización y por los recortes que se han producido en la ley. Y posiblemente ese pacto sería una de las soluciones para resolver este tema. Buenas tardes, Alberto Cabello, del Correo de Andalucía. Quería preguntarle al portavoz por la Ley de Participación de Andalucía. La presidenta se comprometió en el Parlamento a presentarla en el mes de abril. Quería saber si hay alguna fecha prevista para su presentación. Vamos, también está aquí la consejera que puede dar más señas concretas, pero digo que estamos trabajando en ella, queda muy poco. La verdad que el proceso de alegaciones que tiene que pasar un proyecto de ley es amplio, es una ley que está muy participada y, lógicamente, haciendo honor a su nombre, Ley de Participación Ciudadana, le hemos dado audiencia y participación a muchos colectivos y, lógicamente, son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta que nos han llegado de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido hay un mayor retraso porque es enorme la participación que está teniendo esa ley. Pero en cualquier caso todos los datos los da la consejera. Bueno, la ley está avanzada, ahora mismo está en presupuesto, es decir, en la Dirección General de Presupuesto, porque, como saben ustedes, como es lógico, la ley lleva su memoria económica porque ya iría, el anteproyecto se aprobó y iría como proyecto de ley. La ley se retrasó un poco, saben ustedes que hubo una sentencia del Constitucional al respecto de un tema en Cataluña que cuestionaba todo el tema de consulta que estaba en la propia ley nuestra. Ha habido que adaptar el texto de la ley a esa sentencia. Y después lo que dice el portavoz de la participación es cierto, porque no se entendería que las alegaciones en esta ley, donde lo que se pretende es precisamente favorecer la participación, que esa participación, una vez que se produce, no se tenga en cuenta. Y se ha hecho un análisis de las alegaciones, que además han venido muchas con carácter individual a través de movimientos de asamblearios. Ya saben, esta es una ley que la aprobó el anterior Gobierno, cuando este área la gobernaba Izquierda Unida, y yo creo que ha sido una ley que se ha hecho muy participada en aquel momento y posteriormente también, y por lo tanto es fundamental, y aunque se retrase un poquito, pero vamos, está muy avanzada. Ahora mismo está ya lista de texto, incorporadas las alegaciones, está siendo analizada por presupuesto y después le queda el consultivo y pasar al Consejo de Gobierno. Rocío Buitrago, de Canal Sur Televisión. Para el portavoz, parece que se han producido 5 nuevas prescripciones en el caso de los ERE. Me gustaría saber si el Gobierno tiene un cálculo ya de cuántas prescripciones se han producido, cuánto dinero no se va a poder recuperar por esta causa. Bueno, me acabo de enterar prácticamente aquí. Me han traído, como ustedes han visto, un papel avanzándome esa situación, no tengo información al respecto. Nosotros, como siempre, en este tipo de asuntos, respetamos las decisiones de la justicia y, desde luego, la Junta está colaborando permanentemente y todo lo que tenga que hacer en defensa de los intereses generales de Andalucía lo hará en todos los ámbitos, incluido en el judicial, a través de su gabinete jurídico. Ahora bien, es el Poder Judicial el que tiene esta potestad y si decide que archiva una serie de asuntos porque han prescrito, pues le tendremos que dar, diremos, el respeto oportuno, en este momento también desde el desconocimiento profundo del asunto que usted me pregunta. Elena Álvarez, de Antena 3, portavoz. ¿Cómo valora la no comparecencia de la ministra Báñez a la Comisión de Investigación de los cursos de formación? Bueno, lo de no comparecencia es generoso. Yo creo que no estamos hablando de un plantón o una espantada de la ministra.
Desde luego, si esa era la sorpresa que nos había anunciado el presidente regional del Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, desde luego, como visionario no tiene precio. Es un hombre que donde pone el ojo, pone la bala. Yo creo que es una falta de respeto mayúscula al Parlamento de Andalucía, un desprecio a los andaluces, y más viniendo de una política que es de Andalucía, una política onubense. Cuando no acudió es que algo tenía que ocultar, algo temería. Creemos que había una oportunidad importante para que la ministra explicara los procedimientos que se han seguido en otras partes de España y veríamos que es igual que el que se ha aplicado en Andalucía, con los mismos errores y con los mismos aciertos. De hecho, hay 9 comunidades autónomas y la propia Administración General del Estado donde se han registrado incidencias del mismo tenor que las que se han producido en Andalucía. Y la ministra se ha acogido a un informe del Consejo de Estado, para escaparse de una obligación democrática, que es acudir a la citación de una comisión de un Parlamento, en este caso autonómico. Y si no ha venido, ha sido porque no ha querido, porque es una decisión política. Un informe del Consejo de Estado no es vinculante. Si hubiera querido, hubiera estado, y si no ha venido, lo tendrá que explicar a ella. Entendemos que, en primer lugar, ha hecho un feo al Parlamento. En segundo, ha demostrado que toda la estrategia del Partido Popular está basada en la mentira, que se le ha caído el edificio de las mentiras que han construido en este tiempo. Y en tercer lugar, pues, si no ha venido es porque algo tendría que ocultar. Sí. También no fue a la comparecencia una consejera del Tribunal de Cuentas por los mismos argumentos del informe del Consejo de Estado. Bueno, pues el Parlamento ya está analizando, no le corresponde al Gobierno, estamos hablando de una persona que corresponde al Tribunal de Cuentas, el Parlamento le corresponderá decidir qué hace en ambas circunstancias. En cualquier caso, nosotros, como Gobierno, respetamos el funcionamiento de las instituciones. Colaboramos con el desarrollo de la comisión de investigación y creemos que el resultado no le está gustando al Partido Popular y por eso está armando ruido. Las comparecencias de los interventores, de los jefes de servicio y otros altos cargos que han pasado han dejado como evidencia que no ha existido menoscabo de fondos públicos. ¿Que ha podido haber incidencias de carácter administrativo? Sí, igual que han ocurrido en otras comunidades autónomas o en la propia Administración General del Estado. Y eso es lo que no le gusta al Partido Popular. Y, desde luego, de un político, en este caso de una ministra, se exige mucho más. Y tiene la obligación de cumplir con la ley. Y no vale esconderse detrás de un informe del Consejo de Estado para no dar la cara. Y cuando alguien no da la cara es que tiene algo que ocultar. ¿Alguna pregunta más? Sí. Decir sobre la polémica generada en torno a la comparecencia de la señora Díaz por la tarde, el 31 de mayo. Vuelvo a insistir lo mismo, son pataletas del Partido Popular. Que no va a haber un eclipse total en el mundo el día 31 a las 6 de la tarde. Que estamos en un mundo intercomunicado, donde existen redes sociales, medios de comunicación, el Parlamento lo transmite por streaming. Son las pataletas del Partido Popular, que cuando no le gusta algo y se le descubre el truco, porque aquí tiene un truco, pues ahora se intenta tirar por tierra, deslegitimar todo lo que ocurre en el Parlamento de Andalucía. Es una pena que el Partido Popular no sea respetuoso con los trabajos de la Comisión de Investigación. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchísimas gracias.